Vamos a pasar a la predicación de la palabra y vamos a seguir meditando en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Del 1 al 30 estamos aprendiendo acerca de que Cristo es el que provee salvación para todo el mundo. La idea principal del pasaje de esta mañana, desde los versículos 19 al 24, sería la siguiente. Cristo es Dios y por esa razón merece toda adoración y solo por medio de él el pecador puede ser convertido en verdadero adorador. Cristo es Dios y por esa razón él merece toda adoración. Por esa razón Cristo es adorable y solo por medio de Cristo el pecador puede ser convertido en un verdadero adorador. Escucha, hermano, este texto nos enseña que nuestra adoración no nos trae salvación. Nuestra adoración no produce salvación. Nos enseña que nuestra adoración es resultado de la salvación. Nuestra adoración es resultado de la salvación. Lee conmigo Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que la recibamos en nuestros corazones, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Que examines nuestras vidas y saque a la luz por tu palabra aquello que es pecaminoso y no te da gloria. Que tu palabra obre en nuestros corazones para crecer en el conocimiento de ti, crecer también en nuestra adoración a ti. También que tu palabra, Señor, traiga salvación a los que aunque canten, aunque hagan cosas religiosas, aunque se consideren adoradores, si no tienen a Cristo, Señor, son enemigos tuyos. Y oramos que tú traigas salvación y santificación en esta mañana. Que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta escena hemos estado aprendiendo que Cristo es el Salvador del mundo. Y Él es el que provee salvación a todo el mundo sin distinción. En este caso, la salvación viene a una mujer samaritana en un proceso en el que Cristo está hablando con ella y exponiéndola a su necesidad. En este texto entonces estamos viendo 9 características de Cristo como el único que provee salvación para todo el mundo. Hemos visto los versículos del 1 al 4 que Cristo es el Salvador soberano. En los versículos del 5 al 8 hemos visto que Cristo es el Salvador humano. Los versículos 9 al 10, Cristo es el Salvador misericordioso. En los versículos del 11 al 14 también hemos visto a Cristo como el que es capaz y es supremo para traer salvación. El domingo pasado terminamos viendo también que Cristo es el Salvador omnisciente, lo conoce todo, versículos 15 al 18. En estos versículos que hemos leído vemos que Cristo es el Salvador adorable. Cristo es el Salvador adorable. Y el tema principal de esta conversación se torna acerca de la adoración. Esta palabra adorar, este verbo adorar, aparece 11 veces en el Evangelio de Juan. Y destacamos este hecho porque 9 de ellas se encuentran en estos 5 versículos. De las 11 veces que aparece el verbo adorar en el Evangelio de Juan, de las 11, 9 están aquí. Así que sin duda el tema principal de esta conversación se ha vuelto en la adoración. Ahora, antes de entrar en detalle en este pasaje, hay 2 cuestiones que debemos considerar para interpretar adecuadamente este texto. 2 detalles del pasaje para interpretarlo correctamente. En primer lugar, debemos tener en cuenta la relación que hay entre la adoración y el pecado. La adoración a Dios y el pecado.
En el centro de la adoración se encuentra la enseñanza principal de que Dios es santo y que el hombre es pecador y no puede acercarse a Dios en esa condición. La adoración muestra una relación directa con la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre y la incapacidad que el hombre tiene para acercarse a Dios en esa condición, lo cual es necesaria todos los sacrificios que se mostraron en el Antiguo Testamento. Eso es importante, la relación entre la adoración y el pecado. El segundo detalle importante para interpretar bien este texto es la entrada inminente a un nuevo pacto. La entrada inminente a un nuevo pacto. Jesús está anunciándole a esta mujer que algo va a suceder por lo cual va a cambiar las cosas. Las cosas van a cambiar. Acerca de la adoración, Jesús le anuncia a la mujer que viene la hora. Y ahora es, no en la hora concreta, en perspectiva de ese momento, sino la hora en perspectiva de toda la historia. Dentro de toda la historia, ahora es el momento en el que la adoración va a cambiar. Es más, le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así que, hermanos, es importante notar que Jesús anuncia, como hace un profeta, ya que Jesús en su misma persona, él cumple el ministerio de profeta, de rey y de sacerdote. Él como profeta anuncia que el tiempo en el que está acercándose habrá un cambio en la relación entre Dios y el hombre. Se acerca el momento en que Cristo cumplirá aquello que apunta el Antiguo Testamento. Que Cristo es el perfecto cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Para entender entonces este pasaje, vamos a dividirlo en tres partes, estos versículos del 19 al 24. La primera parte está en los versículos 19 y 20. 19 y 20. La adoración no quita los pecados. La adoración no quita los pecados. Mira lo que dice el versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí la respuesta de la mujer al conocimiento sobrenatural de Jesús le lleva a reconocerle como un profeta. La conversación avanza con un reconocimiento de la mujer hacia Jesús como un profeta, lo cual implica que Jesús ahora es reconocido mayor que Jacob, ¿verdad? Recuerda que antes le ha dicho, ¿eres tú acaso mayor que Jacob? Y en este punto de la conversación, la mujer ha reconocido que sí, es cierto, tú puedes ser mayor que Jacob, tú eres un profeta. Jacob nunca se le consideró un profeta. Así que esta mujer continúa dirigiéndose a Jesús con respeto. Observa ahí en el versículo 19 cuando le dice Señor, que de nuevo no se refiere ni implica el reconocimiento de autoridad y de señorío, sino más bien el reconocimiento respetuoso dirigiéndose a un varón. Y le dice, me parece. Ahí en el original esa palabra es observo, miro. Según mis ojos, según lo que yo veo, me parece que tú eres profeta. La mujer reconoce que Jesús puede ser profeta, pero no lo afirma con toda seguridad. Ella considera que puede ser un profeta según su apariencia o según lo que ella ha podido observar. Pero escucha, es lo mínimo que ella podría decir. ¿Por qué? Porque después de que Jesús le demostrara en los versículos anteriores que sabía todos los detalles de su vida, aún los más escondidos, que él tiene un conocimiento sobrenatural, lo mínimo es que esta mujer dijera, tú eres profeta. Es decir, la función de los profetas, ¿cuál es? La de revelar cosas que posiblemente solo ellos pueden saber. Lucas capítulo 7, versículo 39, no hace falta que vayáis allí, pero lo podéis apuntar si queréis. Incluso en vuestra Biblia ahí al lado, cuando dice eres profeta, podéis apuntar Lucas 7, 39, porque dice ahí el texto, un fariseo invitó a Jesús a su casa y al ver esto, que una mujer estaba inclinada y le ungía los pies, una mujer pecadora, observa lo que dice el texto. Ese fariseo dijo para sí, es decir, para el conocimiento propio suyo. No lo dijo a nadie, solamente lo pensó y Jesús sabía lo que pensaba, pues es Dios. Y dijo así, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora.
Eso es lo que se esperaba de un profeta. Un conocimiento perfecto de las personas. Alguien que es capaz de conocer los secretos. Y esto sucede, hermanos, a día de hoy. Hay personas que tienen un conocimiento elevado de Cristo, pero no es suficiente ese conocimiento elevado. Ya no lo consideran como un hombre. Recuerda que hay hombres, hay pecadores que creen que Jesús simplemente es un hombre peculiar, singular, pero un hombre, y no es mayor que Jacob. Pero hay otros que son capaces de reconocer, bueno, sí, Cristo es no un hombre, sino es alguien superior a un hombre. Algunos pueden incluso pensar que es una persona, un hombre, usada especialmente por Dios como un profeta. En este mismo Evangelio, observa en el capítulo 6, versículo 14. Mira conmigo cómo ahí la gente, al ver las señales que Jesús hacía, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Se esperaba que el Mesías fuera un profeta, no solamente el hijo de David, sino que también tuviera capacidad y funciones de profeta. Observa que ahí el texto dice el profeta. No dicen un profeta, sino el profeta que estaban esperando. En Juan capítulo 7, versículo 40, de nuevo la multitud, algunos de la multitud, cuando oyeron las palabras de Jesús, decían, verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente este es el profeta. En Juan capítulo 9, versículo 17, continúa su ministerio y de nuevo le dijeron al ciego que fue sanado, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y dijo este ciego, que es un profeta. La fama de Jesús como profeta estaba aumentando, estaba creciendo. No es raro porque su ministerio era el de... La principal tarea que Jesús cumplió en la tierra fue predicar, profetizar, anunciar, enseñar. Así que todos lo tenían como un profeta. Incluso después de la muerte, en la resurrección, los que estaban cerca de Jesús tenían el conocimiento o la idea de que Jesús era simplemente un profeta. Lucas capítulo 24, versículo 19. Dos iban camino de Emaús. Y dice el versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Escucha, aún los que estaban más cerca, aún los que estaban siguiéndoles, como estos dos, a lo máximo es que llegaban en ocasiones a considerarlo como un profeta, alguien usado por Dios. Ahora, asemejar a Jesús con los profetas no es suficiente, no es suficiente. No es suficiente asemejar a Jesús como un profeta para conocer realmente a Jesús como quien es. Para acudir a Jesús para recibir de él agua de vida, no es suficiente considerarlo como un profeta. Ningún profeta puede dar agua de vida. No puedes venir a Jesús para recibir de él la salvación pensando de él menos de lo que realmente es. Aunque tu pensamiento y concepto de Jesús sea superior al que otros tienen, diferentes religiones falsas presentan a Jesús como un profeta, como un ángel, incluso como el Hijo de Dios, pero no realmente Dios. Los mormones, los testigos del anticristo, muchas falsas religiones presentan a Jesús como profeta. Así lo consideran los musulmanes, ¿verdad? Consideran a Jesús como un profeta. Ahora, toda enseñanza y doctrina que disminuye a Cristo de su verdadera y completa condición es una doctrina falsa. Todo concepto que nosotros tengamos de Jesús que disminuye a Él de sus atributos y naturaleza, estamos siendo guiados por una herejía y doctrina falsa. A lo largo de la historia han surgido muchas herejías, numerosas herejías. La mayoría de ellas han tenido en el centro de su ataque a Cristo. Justamente han presentado y han dudado de su naturaleza divina, han dudado de su naturaleza humana, han dudado de su sacrificio eficaz, han dudado de su resurrección, han tenido en el centro de su ataque a Cristo y su condición, su naturaleza. Los hombres entonces deben conocer que por causa de sus pecados merecen la ira justa de Dios, que solo puede ser salvada no por un profeta,
sino por Dios mismo, Cristo Jesús hecho hombre, quien en la muerte en la cruz y en la resurrección demostró ser quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y hermanos, nosotros los creyentes debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Muchos habéis leído esta semana las bendiciones que tenemos al leer las Escrituras con respecto a Cristo, ¿verdad? Es una bendición pararnos a pensar cómo la palabra de Dios nos lleva a Cristo, a crecer en el conocimiento de Cristo, a crecer en nuestra sumisión a Cristo, a crecer en el anhelo de que Cristo venga. Así que los creyentes debemos seguir reconociendo cuán adorable es nuestro Señor. Y cuando digo adorable, no es como si pudiéramos decir algo así de un muñeco, de un perrito, de un bebé, que es adorable, que es bonito, sino adorable en la mayor expresión de la palabra, que merece adoración. Poco a poco, sí es cierto que vemos que esta mujer está empezando a conocer a Cristo, poco a poco se acerca a ese conocimiento que le traerá la salvación por medio de la gracia y la misericordia de Dios y no por su inteligencia. Porque ¿cómo continúa la mujer esta conversación? Versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Aprovechando que tú eres profeta, vamos a hablar de un tema. Y esto es lo que muchos están opinando. Muchos creen, y sinceramente la mayor parte de mi vida he creído que esta mujer está queriendo cambiar de tema. Es lo que nos parecería, que esta mujer está queriendo cambiar de tema. Que después de haber sido expuesta a su pecado, le dice: yo creo que tú eres profeta y vamos a tratar de un tema polémico entre nosotros y no vamos a hablar de mi pecado. No digo que no fuera así, es posible que ella esté queriendo cambiar de tema, pero debemos reconocer en primer lugar que no podemos ignorar el contexto en el que esta frase aparece. La mujer responde a la acusación por su pecado confiando en la adoración. Confiando en la adoración. Mira de nuevo ese versículo. Pensando que ella ha sido confrontada con su pecado y ahora ella le dice al Señor Jesús: me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Así que ahora parece que el lugar donde se adore puede ser eficaz para el pecado que del que ha sido ella acusada. El lugar donde adorar es un tema de controversia entre los judíos y samaritanos. Es cierto, la tradición de los samaritanos está basada no en la palabra de Dios, sino en los supuestos derechos adquiridos por haber venido de Babilonia, y lo estuvimos estudiando en Segundo de Reyes, capítulo 17. Este monte se refiere al monte Gerizim, cerca de esa ciudad donde esa mujer está. Ese es el monte que construyeron los samaritanos un templo y lo establecieron como un lugar sagrado, pero no elegido por Dios. Ahora, la verdadera adoración no surge de la palabra de los hombres. La verdadera adoración surge y viene de la palabra de Dios. Como dice ahí en el versículo 20, dice: y vosotros decís que en Jerusalén. Parece que la mujer hace referencia a que los samaritanos tienen una opinión y los judíos tienen otra opinión, que es un conflicto de opiniones, de hombres. Ella dice que adorar en Jerusalén surge de lo que los judíos dicen, pero ella está ignorando que no es opinión de los judíos, sino que si Jerusalén es el lugar donde se debe adorar el nombre de Dios, es porque Dios lo escogió. Puedes tomar ahí nota en Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Dios mismo dice: escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Así que la adoración no es establecida por la opinión de los hombres ni la tradición de los hombres, sino que Dios es quien regula, establece y forma y presenta la forma adecuada de la adoración. Dado que los profetas de Israel hablaban de parte de Dios y los profetas de Samaria supuestamente también hablaban de parte de Dios, el conflicto ya está servido. Esta es la estrategia que Satanás siempre usa.
cambiar la verdad por una aparente verdad, por medio de mensajeros que parecen hablar de parte de Dios, pero que en realidad son falsos profetas. Por esta razón, más adelante, Jesús responde a la mujer diciendo que ellos no conocen a Dios, ¿verdad? Que los samaritanos no conocéis a Dios. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Por tanto, la eficacia de la adoración no depende de nosotros, sino de Dios y su provisión. La verdadera adoración está basada en la palabra de Dios. Y la adoración se ha dado para mostrarnos que la única forma de acercarnos al Dios Santo es por medio de ¿qué? Por medio de un sustituto, un sacrificio. Así que la relación de la adoración con el pecado también nos ayuda a entender que esta mujer no saca el tema de la adoración para cambiar de tema, sino para mostrar, yo confío en nuestra adoración. Tú me confrontas con mi pecado y yo te respondo que aquello que yo hago, adorando a Dios de la manera en la que se nos ha enseñado, es la solución para mis pecados. Así que la implicación del argumento de la mujer conlleva que la efectividad de la adoración en relación a los pecados es dependiendo de dónde, cuándo, cómo adoremos, entonces nuestros pecados serán perdonados. La mujer piensa que su adoración a Dios, la forma en la que los samaritanos adoran, es eficaz para sus pecados. Así que la adoración se refiere a los sacrificios que se presentan a Dios por los pecados. Cuando leamos Levítico dentro de unos meses, no dentro de mucho, creo que antes de que terminemos este año Levítico lo habremos leído en la escuela bíblica. La idea de todos los mandatos de Dios en Levítico establece la correcta adoración, no por la palabra de Dios, no por la palabra de los hombres, no por la tradición judía, sino por la voluntad de Dios. Y la forma de adorar a Dios tenía en el centro ¿a quién? ¿El qué? En primer lugar, a Dios y su santidad. Te mostraba que no puedes acercarte a Dios tal como eres porque Dios es santo y perfecto, libre de todo error y está en otra categoría diferente. Por nuestra pecaminosidad no podemos acercarnos a Dios tal como somos, sin el reconocimiento de nuestra parte, de nuestra culpabilidad y cómo demostrábamos reconocer que éramos culpables de pecado, poniéndonos en las normas de Levítico. ¿Cómo debía acercarse un hombre a Dios? Un hombre o una mujer tenía que ser reconociendo su pecaminosidad, trayendo un sacrificio. Es más, se ponía la mano del que venía a presentar el sacrificio, se ponía sobre el animal y entonces el animal tomaba figuradamente nuestro lugar. Así que el pecado, ningún hombre puede acercarse a Dios sin presentarse con ofrenda de sangre. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 5. Después, en este nuevo pacto, para aclararnos que Dios no nos ha salvado para que ahora volvamos a las normas del antiguo pacto, sino que el antiguo pacto, ¿qué hace? Nos presenta nuestra condición, es un testimonio de cómo somos y cómo Dios es. Dice Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios, y eso es lo que resume la adoración, ofrendas y sacrificios, que dice al final del versículo 1, por los pecados. Así que la relación que la mujer hace de la adoración tiene que ver con haber sido expuesta a su pecado. Y ella confía en su adoración, porque la adoración tiene que ver con los pecados. Presentar sacrificio es por los pecados, versículo 2 de Hebreos 5, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. Él mismo es el sumo sacerdote constituido por Dios en el antiguo pacto. Versículo 3, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, por sí mismo, tanto como por el pueblo. Así que, hermanos, esta mujer está hablando de la adoración acerca de la relación que tiene con su propio pecado. ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer para limpiarnos de pecado?
La idea de esta mujer es sí, adorar a Dios me limpia de pecado. Sí, con el hombre con el que estoy no es mi marido, el marido de otro, pero yo presento mis sacrificios, yo presento mi adoración. Así que de esa manera yo puedo seguir viviendo como vivo. Y es cierto que este pasaje es un pasaje fundamental para hablar de la adoración. No está mal hacerlo mientras lo hagamos dentro de su contexto. La verdadera adoración es el centro de este texto y enseña verdades espirituales fundamentales para nuestra verdadera adoración que debemos tener cuidado de no aislar de su contexto. Debemos, hermanos, tener en cuenta la línea del pensamiento que aquí está sucediendo. Y de nuevo, no digo que esta mujer no tenga intención de cambiar de opinión, pero tiene más relación lo que Jesús está diciéndole a ella cuando ella responde con la adoración cuando es confrontada con su pecado. La mujer samaritana estaba confiando en su forma de adorar, en su obediencia, en sus cumplimientos, en sus ritos, en sus sacrificios establecidos por los hombres para tapar los pecados. Confía en los sacrificios por los pecados y eso le permite volver a la libertad para cometer esos mismos pecados. Mientras vuelva de nuevo a la adoración. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Por eso está la extrema unción. Antes de que una persona muera, se le confiesan los pecados a esa persona por si haya cometido pecado antes de morir, que no se les cuente. ¿Por qué forma? Por el cumplimiento de los ritos, ¿verdad? No es un argumento raro, hermano, que esta mujer esté confiando en los ritos y en la adoración para quitar sus pecados, puesto que esto lo encontramos ya corregido por Pablo en Romanos 6. Capítulo 1, cuando dice, ¿perseveraremos en los pecados para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es decir, ¿continuaremos pecando y mostrar cuán grande es esa gracia? La gracia de Dios, la adoración a Dios por su gracia a nosotros, ¿nos da permiso para seguir pecando? Eso está en la mente del ser humano, incluso en ocasiones en la mente de los creyentes. Todos somos pecadores y a menos que se nos dé vida eterna en la conversión, escucha, aunque somos conscientes de nuestro pecado por la conciencia que Dios nos ha dado, también pretendemos alcanzar el perdón de los pecados por nuestros propios medios. Y la adoración, escucha hermano, no es un medio de salvación. La adoración no es eficaz para los pecados. Los sacrificios que tú hagas, la adoración a Dios, por muy sincera que sea, nunca te limpia de pecado. Es un error en la que esta mujer ha caído, pero también todos los seres humanos caemos. En algún momento, pensar que el perdón de nuestros pecados depende de algo que nosotros tengamos que hacer. Sacrificios que tengamos que hacer. Pensamos que los ritos y las formas correctas de adoración son eficaces para nuestros pecados. Y es lo que esta mujer dijo. En respuesta a su pecado, ella dijo, confío en nuestra adoración. Vosotros adoráis allí, pero nosotros adoramos aquí y yo confío. Estoy parafraseando en esta adoración. Ahora la confianza del perdón de los pecados no está en el lugar ni en el sacrificio de animales. Por eso surge la pregunta, hermano, ¿es la adoración una causa o es la adoración un efecto? ¿Es la adoración una causa o un efecto? Dicho de otra manera, ¿es la adoración la que trae salvación o es la salvación la que te permite adorar? Eso es lo que está aquí en esta conversación. ¿Son tus obras de adoración las que te salvan de pecado? ¿O es la salvación por gracia en Cristo Jesús que te permite ser un verdadero adorador? Eso es lo que Jesús va a enseñar a esta mujer. No tiene ningún valor los sacrificios ni la adoración fuera de la obra de Cristo. Es tremendo error y es inútil poner nuestra confianza en la adoración, en los medios para alcanzar salvación. Escucha, o santificación. La adoración no es la que te santifica, te ayuda a crecer en santificación. Al contrario, escucha, a medida que por la obra del Espíritu Santo en su palabra, Él está santificando tu mente y tu vida, eso se muestra en tu adoración. La adoración siempre va a ser el resultado, la muestra, el testimonio de nuestra relación con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 4, lo deja muy claro.
porque es imposible que la sangre de toro y de machos cabríos quite los pecados. Es clarísimo. Es imposible que cualquier forma de adoración, por fiel que sea a la palabra de Dios, tenga eficacia en tus pecados. Es imposible que la sangre de los machos cabríos y de los toros quite los pecados. ¿Sabes qué? Que adorar a Dios como Él dice, trayendo una ofrenda, un animal para sacrificarlo, costaba mucho dinero. Era un sacrificio, no solamente sacrificio en el sentido de que un animal muera, sino que era un sacrificio para ti, invertir, traer un animal que es de tu posesión y que de él vas a sacar recursos económicos para subsistir en tu familia, y tú lo traes para sacrificarlo, matarlo, derramar su sangre en reconocimiento de tus pecados. Pero Dios no quiere eso. Recuerda de nuevo cómo Samuel le dice a Saúl que Dios no quiere los sacrificios. No está interesado en el sacrificio, sino en la obediencia. Un corazón transformado que obedece ya es un sacrificio de alabanza. Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice que estemos renovados en nuestra mente, no adaptándonos a este mundo, sino siendo transformados para presentarnos a nosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que escucha, hermano, la adoración es un efecto, no una causa. Es resultado de la salvación y no provee salvación para nadie. Recuerda que este error ha sido continuamente confrontado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El error de separar la adoración del pecado. Separar la adoración de nuestro pecado. Que podemos seguir pecando mientras nosotros hagamos adoración aparente. Así que, hermano, la verdadera adoración no trae salvación, ¿verdad? La verdadera adoración es resultado de la salvación. Por eso, versículos 19 y 20 hemos dicho que ¿qué? Que la adoración no quita los pecados. La adoración no quita los pecados. Y ahora vamos a acelerar con los otros dos puntos. Versículos 21 y 22. Tenemos el segundo punto, la segunda verdad que Jesús enseña. Sin Cristo no hay verdadera adoración. Sin Cristo no hay verdadera adoración. Observa el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús vuelve a afirmar esta realidad. El lugar donde se adora no tiene efectos para mi pecado. El lugar donde se adora no tiene efectos para mi pecado. Si la mujer, cuando es confrontada con su pecado, dice, confío en cómo adoramos los samaritanos, Jesús le dice, no importa. Se acerca el tiempo para mostrarse que el lugar no es lo importante. El lugar no es eficaz para los pecados. Nunca fue así. Nunca fue el lugar donde adorar eficaz para nuestros pecados, sino que mostraba nuestra confianza en las promesas de Dios. Es decir, la enseñanza de Dios sobre la verdadera adoración. Eso es lo que debemos creer. Le dice en el versículo 21, Jesús le dice, mujer, créeme. Hay algo muy importante acerca de la relación de la adoración y el pecado, y es creer la palabra de Dios. Creer la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Dios sobre la verdadera adoración. Eso debemos creer. No lo que digan los judíos, los samaritanos o tendencias humanas. Lo que la palabra de Dios dice. Y aquí entonces es un llamado a prestar atención. Mujer, créeme. Está diciéndole, lo que te voy a decir podrá ser increíble para ti. Pero tú créeme. Si me consideras profeta, entonces lo que te voy a decir debes creerlo. Y lo que muestra aquí es que Cristo es el que nos convierte en verdaderos adoradores. La obra de Cristo es la obra eficaz contra nuestro pecado. Mira el versículo 22. Vosotros adoráis los que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí es el punto, la relación que hay entre la adoración y la salvación. Y la salvación tiene que ver con ser salvados de la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Remover la causa de la ira de Dios. Remover nuestros pecados. Que nuestros pecados sean borrados, quitados, perdonados, limpiados. Así que lo que está diciendo aquí Jesús es que la verdadera adoración requiere conocer a Dios. Ahí empieza la verdadera adoración. Dice Jesús, vosotros adoráis lo que no conocéis,
nosotros adoramos lo que conocemos. Es el desconocimiento de Dios lo que impide adorarle de verdad. Desconocer a Dios en el sentido de quién es, la gloria que pertenece, su santidad y mi condición, mi naturaleza pecaminosa, mi incapacidad para limpiarme por muchos sacrificios que traiga, por muchos becerros que mate y degolle, por mucha sangre que vea, por todo lo que yo haga. No podré acercarme delante de Dios si no es por Cristo, porque necesito conocerle a Él. Conocerle a Él. ¿Y cómo es la única forma de conocer a Dios? ¿Cuál es? Solo podemos conocer a Dios por medio de su gracia en Cristo. Y es lo que Juan ya dijo al principio de este libro, de este Evangelio. Capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa? Que no hay conocimiento de Dios para poder adorarle si no es por medio de Cristo. Y además un conocimiento de Cristo en el que le reconoce como Señor y Salvador supremo. ¿Recuerda en Filipenses 3:10 como Pablo dijo? Todas las cosas que yo tenía de confianza en mi vida, ahora lo tengo por basura. Yo tenía mucha confianza. Pues tenía confianza en las cosas que yo hacía. Como yo era judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, pero todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura, ¿a fin de qué? ¿Qué dice el texto? A fin de conocer a Cristo mi Señor. Ahí está la esencia de ser un verdadero adorador, conocer a Cristo como Señor, a fin de conocer a Cristo mi Señor. La salvación viene de los judíos, no significa que la salvación viene por ser judío. La salvación viene de los judíos, es que los sacrificios, las promesas, lo que Dios ha revelado al pueblo judío, se cumplen en Cristo. La salvación viene de los judíos, no significa hacerte judío, ni que para ser salvo hay que cumplir los ritos de los judíos, sino realmente significa que la salvación necesaria para ser un verdadero adorador proviene de las promesas que Dios dio en Edén y está cumpliendo a través de un pueblo escogido. La primera promesa en Edén fue en Génesis 3:15, cuando le dijo a Satanás que él sería vencido cuando viniera la simiente. La simiente. Y esa simiente vendría a través de los judíos. Y Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:3, un texto fundamental. Cuando está aquí la primera vez que Dios le promete a Abraham esta promesa, este pacto. Y parte del pacto es la extensión, hasta dónde alcanzará. Y dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluidos los samaritanos. No importa. Es más, Jesús le dice, llega el día en que ni aquí ni en Jerusalén adoraréis. Así que Jesús le está anunciando que ella y su pueblo, de entre los samaritanos va a haber personas que van a adorar a Dios como resultado de la salvación. ¿Por qué? Porque serán benditas por medio de la promesa cumplida a través de Abraham todas las familias de la tierra. Y no se cumple por Abraham, por Isaac y por Jacob, se cumple por Cristo Jesús. Cristo, entonces, sin Cristo, no hay verdadera adoración. Porque la adoración verdadera viene por medio del conocimiento de Dios a través de Cristo como Señor y Salvador. No como profeta solamente, sino como Señor y Salvador. Así se es un verdadero adorador. Y terminamos. Hemos dicho, la adoración no quita los pecados, versículos 19 y 20. Hemos dicho de nuevo también que sin Cristo no hay verdadera adoración, versículos 21 y 22. Versículos 23 y 24. Solo en Cristo somos verdaderos adoradores. Solo en Cristo somos verdaderos adoradores. ¿Qué dice ahí el versículo 23? Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Esto es lo que Jesús está enseñando. La verdadera adoración es espiritual. Es espiritual. Solo por medio del agua de vida que solo Cristo provee, podemos adorar al Padre. ¿En qué forma? ¿De qué manera? En espíritu y en verdad.
Ahora veremos qué significa eso. Pero el punto aquí es que la adoración verdadera se origina en nuestro ser interior, en la transformación de nuestro corazón. La verdadera adoración es un corazón transformado, contrito y humillado delante de Cristo. Por eso la verdadera adoración es resultado de la salvación que Dios provee por medio de Cristo. Es decir, cuando el Padre dice que busca verdaderos adoradores para que le adoren, no significa que el Padre lo necesita, sino que el Padre los está buscando, los está llamando, los está salvando. Es el Padre quien está haciendo verdaderos adoradores. No es el Padre el que está buscando a ver quién está adorando verdaderamente. ¿Me explico? No es el Padre el que busca a los verdaderos adoradores para que le adoren, sino que es el Padre quien los busca para salvarlos y convertirlos en verdaderos adoradores. Es Dios quien elige a ciertos pecadores para que vengan a Cristo y reciban de Él vida eterna, y esa es la forma en la que se nos convierte en verdaderos adoradores. Es la obra soberana buscando salvar a los que Él ha escogido, a los que se van a convertir en verdaderos adoradores por el nuevo nacimiento producido en ellos por el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que el Padre está haciendo, buscando a esos adoradores escogidos. No por sus capacidades para adorar verdaderamente, sino para transformarlos en verdaderos adoradores por medio de Cristo. Y aquí es lo que se nos está diciendo también, hermanos, que Cristo es adorable, es digno de toda adoración. Porque Dios es espíritu, es una declaración muy profunda y completa, hermanos. No solamente se está refiriendo a que el Padre es espíritu, a que el Espíritu Santo es espíritu, sino a que el trino Dios es espíritu. Escucha, está incluido Él mismo. Cristo es espíritu. Esa es su esencia. A su naturaleza divina, eterna, sin haber sido creado, esa es su esencia. Dios es espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En un momento de la historia, el Hijo añade a su naturaleza divina la naturaleza humana. Pero Cristo es Dios. Cristo es del mismo honor y naturaleza que el Padre. La adoración del Antiguo Testamento se usaba cuestiones materiales. Parecía que Dios necesitaba lo material. Parecía que el énfasis estaba en lo físico, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la verdadera adoración se muestra en una adoración espiritual, no material. Espiritual, no material. Por supuesto, si nuestro corazón está adorando a Dios y reconociendo su grandeza, en todo lo que hagamos se va a mostrar como una obra de adoración. Incluso nuestra ofrenda monetaria será un reflejo de nuestra adoración a Dios. Pero no podemos engañarnos que la adoración tenga que ver con algo material, sino que comienza con lo espiritual. En la adoración del Antiguo Testamento es una realidad espiritual acerca de la verdadera adoración. Una adoración espiritual para Dios, quien es espíritu. Así que no solo el lugar de la adoración es indiferente, sino que la adoración en el Espíritu es esencial. Dice aquí Jesús, no importa, llega un momento en que ni aquí ni allí, sino que se enfatiza la verdadera adoración, una adoración espiritual. No solo se refiere al Padre, sino al Hijo y el Espíritu Santo. El Trino Dios es espiritual y Él merece toda gloria. Así que Cristo nos convierte en verdaderos adoradores. Él está buscando adoradores. El mandato de esa instrucción dice ahí en el versículo 21, Jesús dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Con esto terminamos. En espíritu no significa por medio del Espíritu Santo. Aunque sin la obra del Espíritu Santo no puedo adorar en espíritu, ¿vale? Pero aquí la palabra espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo,
Se está refiriendo al espíritu del hombre, al ser inmaterial, a la capacidad espiritual inmaterial que Dios le ha dado al ser humano para relacionarse con Dios. Es el énfasis en que la adoración es principalmente espiritual, del corazón, de la mente, de los deseos, de los sentimientos que solo pueden ser transformados en la conversión y que además es el centro neurálgico de nuestra adoración. El énfasis de la adoración no es externa ni ritual, sino espiritual, interna, que surge de un corazón controlado por el Espíritu y su palabra. Así que en espíritu enfatiza que no debe ser aparente, que debe ser una realidad que está siendo transformada en nuestro corazón. Así que debe ser en espíritu y también en verdad. ¿Qué significa en verdad? Bueno, puede referirse a sinceridad, ¿no? Alguien puede decir, yo creo que en verdad significa algo genuino, sincero. Y una adoración verdadera no debe ser aparentada. Eso es cierto, ¿verdad? Es cierto. Esto podría ser lo que significa, y muchos pasajes estarían dando apoyo a esto, que debemos adorar en verdad, no engañando, no con apariencia externa. Dios quiere un sacrificio de obediencia verdadera. Pero escucha, la sinceridad no asegura la verdad. Cuidado. La sinceridad no asegura la verdad. Que algo sea sincero puede ser equivocado. Alguien puede adorar sinceramente a Dios de manera equivocada. La sinceridad no te asegura la verdad. Una persona puede ser completamente sincera, pero también completamente equivocada. Así que nuestra sinceridad, escucha, necesita una referencia verdadera. Necesita la referencia de la palabra de Dios. La verdad absoluta no está en tu sinceridad. Dios quiere que tú seas sincero. Eso no es suficiente. Dios quiere que tú estés guiado por la verdad, sin apariencia, sin hipocresía, sin engaño, pero guiados por la verdad y no una sinceridad que se aleja de la verdad. Y esto es lo que significa adorar al Padre en verdad, es adorar al Padre bíblicamente. Así es, de sencillo. Adorar al Padre en base a la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Es decir, adorar en verdad significa que la palabra de Dios va a argumentar tu adoración. Argumentar tu adoración. Es la palabra de Dios la que te da las razones, los argumentos. ¿Por qué adoro? ¿A quién adoro? Las razones por las que le adoro. Me muestra cómo es Dios. Me muestra qué ha hecho Dios. Adorar en verdad significa que la palabra de Dios dirige nuestra adoración. Nos dice cómo hacerlo. Nos manda a quién hacerlo. También adorar en verdad significa que la palabra de Dios restringe nuestra adoración. Nos limita la adoración. No podemos adorar a nadie más que a Dios. Él es celoso con su gloria. No la compartirá con nadie. Ni los hombres, ni las mujeres, ni los santos del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, ni la historia nos presenta que alguien pueda ser digno de ser adorado. Así que también la palabra de Dios nos restringe, nos argumenta, nos dirige, nos restringe y por último nos fomenta. La palabra de Dios fomenta tu adoración. Cuanto más estás lleno de la palabra, que dice Colosenses 3:16, ¿qué hay después? Hay alabanzas, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está habitando abundantemente en nuestro corazón. La palabra de Dios te motiva, te fomenta a seguir adorando a Dios. Así que, ¿a quién estás adorando? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Tienes un problema, tenemos un problema y es nuestro pecado. Y sin Cristo no hay nada que podamos hacer. Porque la adoración no quita los pecados. Y sin Cristo no hay verdadera adoración. Eso nos lleva a que solo en Cristo somos verdaderos adoradores. Esta mujer recibió la gracia, el Evangelio, cuando ella confiaba en su sacrificio, cuando era expuesta con sus pecados y Jesús le dijo, necesitas ser perdonada por medio de un Salvador y entonces será una verdadera adoradora. Que el Señor obre en nuestras vidas para convertirnos en verdaderos adoradores y para fomentar en nosotros y para obrar en nosotros para que reciba toda la gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estas verdades tan tremendas que nos llenan de argumentos, de razones, de motivaciones para seguir adorándote en espíritu y en verdad.
Y Señor, venimos también a esta mesa, a celebrar la mesa de tu Hijo, a recordar su sacrificio. Su sangre sí que limpia de pecado. Su sangre sí que es eficaz. Él se presentó a sí mismo como ofrenda voluntaria a nuestro favor. Y queremos participar del pan y el vino con esta conciencia, dignamente, examinando nuestras vidas, examinando nuestro corazón, nuestras motivaciones, y rogándote que tú perdones nuestros pecados y que sigas obrando en nosotros para santificación. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.